Bueno, vamos a hablar de abscesos y fístulas anales y mañana vamos a hablar de quiste de sacro dermococito. Bueno, a mí, perdón, pero a mí me gusta preguntar en las clases si no nos dormimos. Básicamente, ¿qué es un absceso? Creo que lo sabemos todos. ¿Saben qué es un absceso? ¿No? ¿No? ¿Es una colección? ¿De qué? De material purulento, perfecto. Bien. Que en este caso, al ser un absceso anorrectal, se va a dar en el tejido celular adiposo que está alrededor del conducto anal, ¿sí? Esa es la diferencia, digamos, con cualquier otro absceso. Y se va a dar en la porción extraperitoneal también, ¿sí? Tiene distintas localizaciones, ahora lo vamos a ver un poco en la anatomía en la imagen. Lo importante es que ese absceso puede vaciar su contenido hacia dos lugares. Piensa que está alrededor del conducto anal, entonces puede vaciar su contenido hacia el conducto anal, ¿sí? O hacia la piel, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco cómo se da esto. Cosas de epidemiología, digamos, es más frecuente en hombres, con una relación 4-1, o sea, es francamente más frecuente en hombres, y se da entre los 30 y los 50 años. ¿Cuál es la causa de este absceso? Es que se produce una infección en las glándulas anales, y eso va a dar en consecuencia, cuando se obstruya, la generación de este absceso. Y después podemos ver que va a drenar, puede ser drenar espontáneamente, o justamente el tratamiento quirúrgico va a ser drenar ese absceso. Acá un poco de anatomía. Bueno, esto muy bien lo explicó Sani en su clase pasada. A mí me parece interesante este dibujo, ¿sí? Porque marca las distintas porciones anatómicas en donde se pueden dar los abscesos. Este es el sector perianal, ¿sí? Como lo vemos acá, el absceso perianal. Después, todo esto que es por debajo del músculo nos va a dar, en consecuencia, el absceso isquiorectal, ¿sí? Después, nos va a dar el absceso supraelevador, ¿sí? Y también podemos hacer entre los dos esfínteres el absceso interesfintérico, ¿sí? En general todos empiezan a generar en el interesfintérico y de ahí se van drenando hacia distintos lugares, que lo vamos a ver un poquito más adelante para entender bien la fisiopatología. En cuanto a la etiología, es decir, la causa, el gran porcentaje no tiene una causa aparente, ¿sí? Entonces se le da el sentido a la teoría criptoglandular. ¿Qué quiere decir esto? Que las glándulas que desembocan en las criptas famosas de la línea pectínea se tapan, se obstruyen por alguna razón, que pueden ser distintas, ahí puse, por ejemplo, mismo por el tono muscular, por algún cuerpo extraño, por la epitelialización constante, por un edema, por lo que sea, se obstruyen, al no drenar, empieza a generar ese absceso. El 90% se da por este origen. O sea, casi la mayoría de las veces la causa es esa. Entonces, tenemos... Estos serían los dos esfínteres, ¿sí? Tenemos una glándula que va a estar acá, que se va a obstruir, y que de esa manera se va a empezar a acumular pus, me ven el curso, ¿no? Sí. Y va a drenar a los distintos sectores. Acá se daría qué tipo de absceso, ¿sí? Si drena para acá abajo. Perfecto, el perianal. ¿Acá? Sí, bien. El isquio, bien. Y bueno, acá también puede ser el isquio. ¿Y acá? Bien, el supraelevador, perfecto, ¿sí? Entonces ven que la mayoría de las veces empieza en el interesfintérico y se va, según donde se drene y qué planos diseque, va a generar los distintos abscesos. Acá repasamos un poco lo que hablamos de las ubicaciones, ¿sí? Que es lo mismo que dijeron ustedes recién. Y las causas secundarias van a ser neoplasias, traumatismos, cuerpos extraños, enfermedad inflamatoria intestinal o postoperatorios. Estas causas son muy poco frecuentes, acuérdense que es menos del 10%, pero cuando no encontramos la causa principal, tenemos que pensarlas, o cuando viene un paciente con, por ejemplo, enfermedad de Crohn, tenemos que pensar que esta es la causa, ¿sí? Su enfermedad de Crohn. Y si no es un paciente postoperatorio, muchas veces los hematomas se terminan obsedando, entonces es importante también generar una buena hemostasia del lecho. Esa es la importancia nuestra. Se nos puede complicar un postoperatorio por una mala hemostasia, por ejemplo. En cuanto a la clínica, bueno, ahí les di un flash como para que sepan qué decir, pero en la clínica, ¿qué van a tener? Un absceso. Piensen en cualquier absceso y después piensen en la localización. En la clínica del absceso, sí, vos podés jugar, obvio. Bien, tumefacción, eritema, secreción, perfecto. Si drena espontáneamente, vamos a ver la secreción, ya sea para el canal anal o vamos a verlo hacia la piel. ¿Qué más? ¿Eso es el mate, por favor? Aumenta la temperatura local. Bien. Puede tener fiebre. Bueno, si da síntomas sistémicos, es poco frecuente. En general, ¿en qué pacientes vamos a tener síntomas sistémicos?
Bien, inmunodeprimidos. Y dentro de los inmunodeprimidos, algo muy frecuente que nosotros siempre tenemos que preguntar cuando venga la guardia. Si consume corticoides. Bueno, perfecto, no pensé en eso, pero está muy bien. No, perfecto, diabéticos. Lo primero que tenemos que pensar en un paciente que tenga una infección es si es diabético, ¿sí? Porque no es lo mismo. No es lo mismo tratar un absceso en un diabético que en una persona que no tenga diabetes. Bueno, sacando todo esto, ¿qué otra cosa podemos tener? Ya me dijeron, eritema, dolor, podemos ver la secreción en caso de que drene, puede tener también fiebre como sistémico. ¿Algo más se les ocurre? Sí. Puede tener impotencia funcional dependiendo de dónde esté. Bueno, bien, es verdad. De hecho, los más altos dan sintomatologías más, como menos frecuentes, ¿sí? Y además como más sordas, pero suelen ser más graves. Por ejemplo, pueden dar tenesmo, pueden dar pujos, porque están ubicados más arriba, el paciente siente como un cuerpo extraño, o también puede generar una impotencia funcional, o puede llegar a tener incontinencia. Un montón de cosas que uno no las tendería a pensar como un absceso, pero bueno, tiene que también pensarlas y descartarlas. Y después vamos a ver el examen físico, que también vamos a poder sentir la tumoración. Entonces, ¿qué? Que da fiebre intermitente en picos. Puede dar fiebre intermitente en picos. Acá es todo lo que ustedes dijeron, y en cuanto a lo que faltó, que es más que nada al palparlo, la masa fluctuante, ¿sí? Pero después el resto lo dijeron todo, perfecto. Bueno, ¿ven? Los abscesos. En general, ¿estos cuáles, qué dirían que es? O sea, ¿qué tipo de absceso de todo lo que vimos? Bien, perianal por la zona, en general uno pensaría perianal, o también puede ser cuál, que se repercute a nivel de la piel. Bien, el isquiorectal si es, o sea, si es abundante el absceso, si es un gran absceso, puede tener repercusión a nivel de la piel, por más de que no esté tan superficial. Perdón, yo te interrumpo un segundo. Sí. Y acá acuérdense también, me lo dicen ustedes, a partir de cuándo es glúteo y no perianal. Lo habíamos charlado una vez. 5 centímetros de... Vera dijo 5 centímetros del ano. No, Hasta 5 centímetros. hasta 13 me parece. ¿Hasta 5? Ok, 5. 5, re bien. Correcto, tirame, Mechi. Sí, del ano es como muy genérico, pero bueno, sí, 5 centímetros. El margen anal. Bien. Bueno, y otra cosa, acá les puse un poco la clasificación de todos los que vimos, ¿sí? Y más que nada la sintomatología, ven que es distinto, vamos a hablar un poco. El más frecuente, claramente, el que se tienen que llevar es el perianal. Es el que más van a ver en la guardia, es el más frecuente, es el que probablemente terminen entrenando ustedes. El 80%, bueno, esto va a variar según la bibliografía, ¿no? Pero más del 70% son perianales. Y estos van a ser muy, muy floridas de la clínica. O sea, a estos sí les vamos a dar el eritema, sí les vamos a dar el dolor, la tumefacción, todo lo que vimos en esta foto va a estar en el perianal. Es poco frecuente que tengan fiebre, puede pasar, ¿sí? Pero en general no dan síntomas sistémicos porque dan sintomatología muy precoz y consultan rápidamente a la guardia. Después le sigue en frecuencia el isquiorrectal, que es el que vimos, que este sí puede dar más síntomas sistémicos como fiebre, puede dar el edema de piel que decíamos perianal a pesar de no estar localizado ahí, y lo más frecuente es el dolor en estos casos, que se va a repercutir al conducto anal. Después está el interés esfintérico, que como dijimos, en realidad todos arrancan ahí, pero bueno, empiezan a drenarse para los distintos sectores, y podemos en el tacto rectal palpar la masa. Eso es lo importante, ¿sí? Cuando nosotros vemos un absceso, hacemos un tacto rectal, palpamos la masa, podemos ubicarnos y considerar que está a nivel interesfintérico. Y el supraelevador, que es muy poco común, es el menos frecuente, por suerte, porque también es el que generalmente da sintomatología más lento, entonces da mucha repercusión sistémica, de hecho es el que da leucocitosis. Bueno, es el que vimos acá, este que está acá. Este es el que puede dar tenesmo o la sensación, el pujo, ¿sí? Pujos y tenesmos. En cuanto al diagnóstico, siempre te les adelanto, porque claro, yo como tengo en el moderador siempre sé lo que viene, ahora no sé lo que es. En cuanto al diagnóstico, ¿qué cosas se les ocurre para hacer? Primero, ya hablamos de la anamnesis, qué cosas importantes tenemos que preguntar en un paciente que viene con un absceso, que ya lo dijimos también, pero para repetir. Bien, si es diabético, ¿tiene algún tipo de inmunosupresión? Si usa corticoides. Bien, ¿qué más? Como causas, si pensamos en etiologías, ¿qué tenemos que preguntar? Si el paciente tiene qué. Dijimos que la más frecuente era la criptoglandular. Las otras menos frecuentes, ¿cuáles eran? Bien, si tiene alguna enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que pensarlo, ¿sí? Tenemos que preguntarlo al paciente, porque si no nos lo vas a decir, no me vas a decir, yo tengo enfermedad de Crohn.
O sea, en escalera. La repetición, la primera vez que... Bien, si es la primera vez que le pasa. Siempre. ¿Qué cosa era? No escuché. Bien, si es un postoperatorio, perfecto. Bien. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más de la anamnesis que se les ocurra? Claro, con respecto a la, si repercute a nivel sistémico, si tuvo fiebre. Bien, todo lo que el paciente no nos va a referir, pero que para nosotros es importante para hacer el diagnóstico de la etiología, de la ubicación y de lo que realmente después vamos a tratar. Ahora, en cuanto a la inspección, ¿qué van a hacer? Primero la exploración sería física. Bien, primero lo vemos si está eritematoso, si tiene todos los signos que hablamos antes, y si un tacto rectal. Si no podemos ver un absceso y no hacerle un tacto rectal, a menos que muera de dolor y que, bueno, no se contraindique por el dolor que tiene el paciente. ¿Qué buscamos en el tacto rectal? Si a bombo o no, si toco la masa. Bien, si toco la masa fluctuante, perfecto. ¿Y qué otra cosa? Si tiene un drenaje espontáneo sería por canal. Bien, si le hago una anoscopía, por ejemplo, puedo ver el orificio de la pus que sale, digamos, hacia el conducto anal, y lo que intento buscar, que no siempre se encuentra y que es bastante difícil, es el orificio interno, ¿sí? Intento, por lo menos intento. Puedo buscarlo en la palpación, ¿sí? Con el tacto, sentirlo, o si no, para la anoscopía, verlo. Pero puede llegar a tener el orificio que drenó, digamos, si drenó espontáneo. Sí, igual es verdad. O sea, en la fístula voy a buscar el orificio interno, en el absceso puedo ver dónde drenó, nada más. No generó todavía su trayecto. Bien. ¿Y otra cosa más? ¿Le harían al paciente? Puede que no, ¿eh? Ya dijimos, anamnesis, inspección, tacto rectal, anoscopía. El recto sigmoide no está indicado siempre, pero lo que sí es importante es si el paciente tiene manifestación, ¿sí? Por ejemplo, si tiene fiebre, o sea, tiene una manifestación mucho más florida y yo tengo que buscar el foco, lo que puedo hacer, que no se hace frecuentemente, pero lo que puedo hacer para ver los abscesos es hacer una eco endorectal de 360, puedo hacer una reso o puedo hacer una tomo. En general las resos se piden cuando son los más altos, los supraelevadores, ¿sí? No sé con qué tanta frecuencia se pide, yo la verdad que nunca pedí una reso para un absceso en la guardia, supongo que en la guardia no se pide, pero se puede pedir para estudiar un paciente en donde no encontrás el foco, podés sospecharlo, y la tomo se puede pedir en los pacientes en donde empiezan a tener manifestación tipo Fournier, que en realidad si vos ves realmente el Fournier no hace falta pedirlo, pero si estás en duda, sí podés pedirlo. Entonces, acá está la ecoendorectal, la reso con los abscesos. Fíjense que las sensibilidades de la reso son muy altas, ¿sí? No importan los porcentajes, pero fíjense que puede diagnosticar todo, el isquio rectal, el pelvis rectal, el trayecto fructuoso que bien me decía Fede, o sea, todavía no está formado, pero sí puede verse hacia dónde está drenando, y la tomo en los casos de irritación para pensar en fascitis necrotizante o lo que había hecho antes. Y en cuanto al tratamiento quirúrgico es el drenaje, ¿sí? Siempre los abscesos deben drenarse. En general los abscesos perianales van a ser como más fácil, y lo que debe hacerse es una incisión, algunos la hacen no sola y en general lo mejor es hacerlo en cruz, de esa manera evitamos que se cierre, ¿sí? También podemos dejar un drenaje laminar o algo para evitar que se cierre y que siga drenando luego de la cirugía o del drenaje que hayamos hecho. En general la mayoría curan, el 60% curan, y hay un porcentaje que es menos del 5% que recidivan. En general cuando recidivan es un poco culpa nuestra, es porque el drenaje fue inadecuado, porque no pudimos dejarlo abierto para que siga drenando, o porque el absceso es más complicado, tiene tabicaciones y no drenamos todo, o está en herradura, entonces nos comimos una parte, drenamos un lado y nos faltó el otro. Hay un porcentaje que curan, pero después terminan fistulizando, ¿sí? Haciendo una fístula, que es lo que vamos a ver ahora. Antibiótico, no está indicado darlo siempre, sí se da siempre en inmunosupresión, ¿sí? Paciente diabético o cualquier otra inmunosupresión, sí se da, o bueno, obviamente en la profilaxis si tiene endocarditis o válvulas o alguna de esas cosas, y si tiene una afectación célula adiposa muy profunda, ¿sí? Muy extensa, que nosotros creamos que a pesar de drenarlo no logramos nuestro objetivo, en esos casos sí se da antibiótico, si no, no está, no es obligación darlo siempre. Sí, no lo puedo, sí, tal cual. O sea, nosotros en general le damos siempre, por lo menos yo le doy siempre a todos, pero la realidad es que no tiene indicación a menos que sea inmunosuprimido o a menos que pase eso, que tengamos mucho absceso, digamos, y que no estemos seguros de haberlo drenado completamente.
Entonces, hasta acá el absceso, ¿sí? Colección de pus, va a terminar drenando hacia la piel o hacia el canal anal, y esto es algo agudo que se va a dar en el momento. Ahora, si esto persiste durante el tiempo, va a generar un trayecto fistuloso, ¿sí? Y va a generar una fístula. ¿Se acuerdan cuál era la definición de fístula que lo vimos creo la semana pasada? La comunicación entre superficies, digamos. ¿Qué características tienen que tener esas dos superficies? Histológicamente hablando. ¿Qué reglas de superficies? Perfecto, Flor. Tienen que tener epitelio las dos. Entonces, la forma aguda es el absceso, cuando se cronifica nos da la fístula, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de fístula. El origen va a ser, piensen que va a ser lo mismo, ¿sí? Porque es del agudo, que es el absceso, que se va a cronificar. Entonces, la mayoría son de origen criptoglandular, como vimos, y luego puede darse por otras causas secundarias que son menos frecuentes. Y en la clínica, lo más importante es que el paciente en general tiene el antecedente de absceso, ¿sí? Eso tienen que preguntarlo siempre, porque si ustedes ven un orificio, ya sea interno o externo, o sea, ven el orificio, sospechan que es una fístula, pregúntenle si el paciente no tuvo secreción, si no tuvo dolor, si no tuvo fiebre, si no tuvo algo, si no fue a la guardia por algún motivo y le drenaron. A veces no te lo cuentan, y es como el sello, ponerle el sello. Bueno, si el tipo tuvo todo el antecedente del absceso, esto sí es una fístula. Ahora, si de la nada aparece con eso, es más raro. También podemos ver los sitios de descarga, ¿sí? Otra vez, puede ser dentro del conducto anal o puede ser perianal, digamos, en la piel. Vamos a ver eritema, o podemos llegar a ver eritema, exploración de la piel, prurito, dolor y sangrado muy poco frecuente. En general, cuando comienza a darse el trayecto fistuloso y empieza a drenar, ese epitelio, digamos, más superficial puede llegar a sangrar. Es poco frecuente, pero bueno, puede darse. En general, el absceso genera más dolor y la fístula no genera tanto dolor. En cuanto al diagnóstico, más o menos lo mismo que pensábamos en antes, ¿sí? Anamnesis primero, preguntar si tuvo un absceso, sin interrogar sobre eso, hacer la inspección del sitio, hacer el tacto rectal, e intentar buscar ahí sí el orificio interno. Es difícil, mediante la anoscopía a veces lo podemos encontrar, no siempre, y buscar obviamente en la piel el orificio externo, ¿sí? Que ese en general sí se ve. Fíjense que acá, no sé si se dan cuenta, que se ve como si fuese un granuloma. Bueno, ese sería el orificio externo. Ahora, BCC, puse BCC, eco endorrectal o rezo. ¿Pedirían BCC, eco endorrectal o rezo? ¿Un paciente que tiene una fístula? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, siempre que no ven. Pero me quejo. ¿A todos? De guardia no lo pedís, pero deberías poder tener un estudio de tu. Bien, ¿por qué lo pedís? ¿Eh? Si lo vas a operar para ver el trayecto. Bueno, si lo vas a operar para ver el trayecto, pedís la eco endorrectal, bien, porque ahí ves bien el trayecto. ¿Y la BCC para qué la pedirían? Para otras lesiones, inflamatorio intestinal. Bien, esa es una de las causas que uno tiene que quedarse. En general las fístulas son muy frecuentes en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Cómo se identifica eso? Con BCC. Entonces, uno pediría eso para descartar enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? Porque no es tan frecuente que uno haga fístulas. Fíjense que de todos los que tienen absceso, el 30% fistuliza. Entonces hay que ver cuál es la causa de que fistulizaron. Y hay que descartar enfermedad inflamatoria intestinal, que es la única manera de descartarlo, o alguna neoplasia, ¿sí? Que era como una causa secundaria. ¿Se acuerdan? Traumatismos, infecciones y neoplasias son causas secundarias de fístulas. Bien, y la eco endorrectal, perfecto lo que dijo Vero, sí. No, cuando pedís la eco, tenés que fijar mucho en las fístulas, es en dónde está ubicada y qué relación tiene con el esfínter. Eso es muy importante para después el segundo paso, que es el plan quirúrgico de evacuación. Exactamente, como bien dijo Vero, como dice Agus, es muy importante el trayecto fistuloso, ¿sí? Justamente la eco endorrectal y la rezo también nos ayuda a definir eso. Y eso nos va a dar nuestro plan quirúrgico. Vamos a definir qué hacer en función de eso. Bueno, ahí dejo un par de imágenes. ¿Ven cómo salen las fístulas? Bueno, claramente debe tener una enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando son muchas, en general uno tiene que descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy poco frecuente que tengas tantas y que no tengas una enfermedad inflamatoria. Y lo otro que se puede pedir, que en realidad es más legal que otra cosa, es para evaluar la función esfinteriana, porque algunos pacientes ya tienen incontinencia previa y otros pacientes pueden quedar con incontinencia como complicación de la cirugía. Entonces está bueno pedir una manometría anal, de esa manera evalúa la función del esfínter
y también me protejo. O sea, si el paciente ya estaba con una deficiencia, con una incontinencia, y luego de la cirugía sigue con su incontinencia, digamos que no fue, entre comillas, culpa mía. Entonces es importante que esté eso. Y además, como dijo Agus, también nos va a servir para ver un poco cómo está digamos, esa función de esfinteriana del ano y elegir en ese caso la técnica. Hay una ley que es súper famosa, siempre que hablemos de esto me van a preguntar, que es la ley de Goltzal. Lo más importante es diferenciar el hemiano anterior del hemiano posterior. Lo que dice esta ley es que todas las fístulas de hemiano anterior tienen un trayecto radial hacia el conducto anal. ¿Sí? O sea, tengo una fístula acá, con su orificio externo, hace un trayecto anal hacia el interno. Lo mismo acá, porque todo esto es hemiano anterior. Ahora, la ley dice que el hemiano posterior hace un trayecto curvilíneo y que todas ingresan por hora 6. Es decir, si tengo una fístula acá, hace un trayecto curvilíneo e ingresa por acá. Si tengo una fístula acá, hace un trayecto curvilíneo e ingresa por acá. Todas las de hemiano posterior entrarían por este sector. Esta ley se respeta en un 90% para las fístulas posteriores, ¿sí? Para las anteriores solamente se dan un 50%, o sea que para las anteriores mucho no sirve la ley, pero para las posteriores sí. En general, ¿para qué nos sirve esto? Porque cuando nosotros vamos a operar al paciente tenemos que buscar el trayecto. Entonces ponemos una estilete y vamos buscando el trayecto. En las anteriores, en general, en un 50% sería un trayecto radial, o sea, tendríamos que dirigirnos derecho hacia el conducto anal, y en las posteriores tendríamos que hacer una curva. De hecho, se puede usar la estilete flexible para buscar el trayecto hacia posterior. Después está la clasificación. Hay muchas clasificaciones y muchas cosas con esto. Lo más importante es usarlas para entenderlo, para ver la fisiopatología y para poder tratarlo, ¿sí? No tanto por la clasificación en sí, sino porque nos da un poco de anatomía. Esta clasificación de Parkes lo que tiene es la frecuencia, que fíjense que las interesfinterianas acá dice que es la más frecuente, ¿sí? Todo en relación a los esfínteres, ¿sí? Esta sería la interesfinteriana, es lo que vimos antes. Después está la transesfinteriana, es decir, que atraviesa el esfínter, que es esta que está acá. Luego está la supraesfinteriana, que es la que pasa por arriba, claramente, que es esta que está acá. Y después está la extraesfinteriana, que no tiene relación con el esfínter, ¿sí? Que es muy poco frecuente. Y después está la subcutánea, que es esta, que en realidad no está dentro de la clasificación de Parkes, pero bueno, existe también, ¿sí? Esta fístula. Entonces esos son los trayectos fistulosos según la relación con sus esfínteres. Y otra cosa importante, porque después nos va a servir también para el tratamiento, es que las transesfinterianas, ya estas que vimos acá, las que atraviesan un esfínter, se pueden clasificar en bajas, medias o altas según a qué altura del esfínter pasan, ¿sí? Y eso nos va a servir para clasificarlas en simples y complejas. Como les digo, hay muchas clasificaciones, no importa, lo importante es entender que hay cosas más complejas que para tratarlas tengo que hacer más cosas o pensar en más cosas que otras. Por ejemplo, si yo tengo una fístula simple, tengo que pensar en estas, en las subcutáneas o en las bajas, en las transesfinterianas bajas o las interesfinterianas bajas. Esas son las simples, ¿sí? Mientras que las complejas van a ser todo el resto. Las altas siempre van a ser complejas, las extraesfinterianas también son complejas, las que tienen múltiples trayectos claramente, en general tienen un orificio interno, un orificio externo, un trayecto, y se dan como trayectos colaterales. Cuanto más trayectos colaterales tenga, más complejas las fístulas. Las fístulas anteriores en la mujer también, porque hay una debilidad del esfínter. Las recidivadas, obviamente un paciente que ya se operó 3 veces por fístulas, también es más complejo. Si ya tiene incontinencia previa, porque ya tengo un problema en ese esfínter anal, entonces es más complicado. Si tuvo radioterapia o si es un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Todas esas son fístulas complejas. En general, las simples afectan menos del 30% del esfínter anal externo, algo que es bueno. Y en general las complejas afectan entre el 30 al 50% del esfínter anal externo. Bien. Entonces, como tratamiento quirúrgico, como reglas grandes, la idea es curar de esa fístula, pero sin generar complicaciones, ¿sí? Evitando la recurrencia, evitando la incontinencia, ¿sí? Y hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible, porque muchas veces esto tiene como un postoperatorio bastante prolongado. ¿Y cuáles son los principios básicos de esta cirugía? ¿Qué es lo que vamos a hacer siempre que tengamos una fístula? Identificar el origen, o sea, el orificio primario, ¿sí? Establecer el trayecto, ¿sí? Tratar de seguirlo con el estilete y poder identificar los otros trayectos secundarios, que no siempre va a tener. Tratar de seccionar la menor cantidad de músculo posible para evitar la incontinencia,
de hecho es mejor directamente no seccionar músculos si es posible, establecer las relaciones anatómicas, ¿sí? Identificar, como dije antes, si tiene problemas con continencias previos, si tiene incontinencia previa, eso va a ser importante, y determinar la etiología de esa fístula, ¿sí? ¿Cómo estás, Facu? Mira, justo llegaste para el tratamiento quirúrgico. Bueno, en función a esto, la parte del tratamiento quirúrgico, podemos usar dos posiciones, nosotros las que usamos más frecuentemente es esta, que es la posición de navaja, por eso les puse la navaja acá al costadito, que el paciente está en decúbito ventral, ¿sí? Y tenemos, ahí no me sale, gracias, un resalto en la región de la pelvis, para de esa manera poder ver bien todo el conducto anal. También se puede usar la posición de litotomía, no se usa siempre, se usa más que nada cuando tienen fístulas con trayectos hacia escroto o hacia vagina, ¿sí? Pero si no, en general se usa esta que es más frecuente, suele ser bastante cómoda y nos da una buena posición. Se puede usar anestesia raquídea, que de esa manera relaja también un poco el esfínter. Y bueno, los pasos son los que estuvimos hablando antes. Primero, identificamos el orificio interno, no sé si se ve muy bien en la foto ahí en la compu, pero esto que está acá es la secreción, ¿sí? Estamos haciendo una endoscopía, intentamos ver el trayecto, entonces acá identifica el orificio interno, de este lado también va a identificar el orificio externo, no, acá está el interno y acá está el externo, ¿ven? Entonces lo que hace es poner un estilete, tal cual, para de esa manera marcar el trayecto, ¿sí? Ingresa con el estilete y tengo todo el trayecto de la fístula. ¿Ven? Sí. Hay otra manera también de ver el trayecto, tratar de identificar qué es lo más difícil por ahí la cirugía. O sea, Pues si lo han visto. con azul, ¿no? No. Ay, nunca lo vi. Es una otra manera de poder identificar el trayecto. Ah, sí, tenés Es lo razón. más difícil porque Es importante. si vos empezás con el Sí, estilete a tenés intentar Con la buscar un Catrina, trayecto y no lo encontrás, lo que vas a hacer es formar otro trayecto más. Claro. Una fístula simple la transformaste en una compleja. Por eso lo más importante es encontrar el trayecto que ya está formado, no formarlo nuevo. Exactamente. Bueno, bien. No, te dijeron, entonces, ¿qué era? Con agua oxigenada, con algún líquido que uno coloca por un orificio y ve la salida por el otro, y de esa manera intenta marcar el camino. Es verdad, yo lo vi una sola vez. No, si que nada hacen burbujas, por eso oxigenada y no líquido común. Claro. Burbujas y ¿Cuánto también. era su oxigenada? ¿Qué algo? ¿Cuánto era su oxigenada? Hablen de a uno. Bueno, entonces con eso, con agua oxigenada, entonces podés ver el trayecto y la idea es justamente, como decíamos, pasar por el mismo trayecto que ya tiene hecho el paciente, no hacerle un trayecto nuevo, no hacerle como una falsa vía, digamos. Eso es fundamental. Muchas veces, de hecho, esto parece muy simple, pero en general lo tiene que hacer el cirujano con experiencia porque es muy difícil encontrar ese trayecto. Y uno piensa que encontró el trayecto y hace nuevos trayectos y empeora la situación. Entonces, Una pregunta, cuando no se le debería pasar así como... es como cuando que vas haciendo como topecito, un tope para un lado, tope para el otro, entonces para ahí no avanzás y como que tenés que avanzar por el sector donde no te hace ningún freno. Claro, como que debería pasar fácil. Debería pasar, hace una pequeña resistencia, pero vos no tenés que hacer fuerza para pasarla. Y de esa manera ir moviendo, a ver si pasás, como si fuese, me imagino, como la BCC, ¿viste? Que vas como frenando, retrocediendo. Claro, es algo táctil, o sea, vos lo tenés que sentir cuando vas con el estilete. Sí, igual es muy difícil. Es como la parte más difícil de cirugía. Bien, acá ven lo mismo, tenemos marcado el orificio interno, marcado el orificio externo, este sería el trayecto, ¿sí? Esta es posterior, o sea que sería trayecto recto o curvilíneo, según lo que estuvimos viendo. Bien, curvilíneo, perfecto. Y acá lo que vamos a hacer es estrechar el trayecto. Yo lo que estuve viendo, la verdad que hace mucho no veo esta cirugía en vivo y en directo, con esto de la pandemia, y aparte ya dejamos de ser R1, pero lo que no recuerdo, y sí estuve leyendo, es que en las anteriores se hace como 2 incisiones para llevarnos todo el trayecto, y que en las posteriores la incisión es una sola, sobre el trayecto. Yo la verdad que siempre recordaba como que era 2, y se hacía la incisión hacia abajo de las 2. ¿Se entiende mi punto? Sí, pero no. O sea, Es como, digamos, como leí. depende si vas a hacer una fistulectomía o una fistula. No, pero en la ¿En la fístula, piel decís? claro. Uno, ¿por qué 2? No, yo Son con... dos. La fistulectomía te sacás por el trayecto. Sí. La fistulectomía te abrís. Bueno, no, en la descripción
decía, si hacías, independientemente de que hagas fistulectomía o fistulotomía, si era anterior, debías hacer 2 incisiones y abrir ahí, por más de que, y en la posterior, una sola incisión sobre el trayecto. Que la verdad que nunca... No, pero estás hablando de fistulotomía y fistulectomía. Para mí también, claro. Ok, vos decís que ok, listo. Fistulectomía, hacer 2 incisiones para sobre todo. Claro. Fistulotomía la abrir nomás. Bueno, Fistulotomía con 2 incisiones no tiene sentido. bueno, yo leí eso, me llamó la atención. Fistulectomía con 1 incisión es imposible. Fistulectomía con una es imposible, sí, es imposible. Pero la fistulotomía decía que si hacías anterior, debías hacer 2 incisiones, y si hacías posterior, debías hacer una sola incisión para ahorrar lo máximo posible. No importa, igual es una duda que tenía yo. No entiendo dónde meterías 2 incisiones, porque tenés que hacer la incisión sobre tu esqueleto. Tenés que abrir. Claro, eso lo haces siempre cuando haces una fistulotomía. Pero acá decía que en las anteriores podías hacer 2 incisiones y como hacer como una B hacia el estilete, ¿entendés? No importa, no se arrasquen porque es una... Fistulectomía. Vos pensás que sería una fistulectomía, pero no, era como 2 incisiones así, Ella dice como en que B. tiene una cuña, Claro. que el vértice es la... Sí. Exactamente. Lo leí, me llamó la atención, yo nunca lo vi, y dije, bueno. Sí. Bueno, acá esto es un poco lo que estuvimos hablando recién. Básicamente, lo que uno haría es una incisión, para pasarlo en limpio, sí, para entenderlo. Hacemos una incisión sobre el trayecto, es decir, sobre el estilete, ¿sí? Y ahí lo que hacemos es abrir, ¿sí? Abrimos todo el trayecto, que sería la fistulotomía. Ahora, en caso de que nosotros queramos llevarnos ese trayecto, lo que vamos a hacer, en vez de abrir y tener el trayecto ahí, vamos a sacarlo, es decir, vamos a resecar de los 2 costados hacia abajo y retirar el trayecto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Y esta es la fístula. A ver si tengo una... Acá Acá tengo igual. Y la fistulectomía se hace. Bien, acá está la foto, digamos, si entendieron eso, sería sobre el trayecto la fistulotomía, ¿sí? Entonces lo que hago es abrir el trayecto, nomás no lo reseco, y en la fistulectomía me llevo todo, o sea, me llevo por abajo también el trayecto, no sé si se llega a ver bien en la foto, pero me llevo todo el trayecto, ¿sí? Esa es la diferencia. Esto igual está medio, es medio debatible, pero básicamente la fistulectomía suele tener un poquito más de complicaciones en cuanto a la incontinencia, ¿sí? La fistulectomía, sí. Porque reseco más. ¿Qué? Está medio proscrito, ¿no? Sí. Fistulectomía. Sí, no se hace en general. Se intenta no hacer. Vieron que al principio dije, lo ideal es resecar la menor cantidad de músculo posible y si se puede ni siquiera resecar músculo. Bueno, eso es lo ideal. La realidad es que la fistulectomía, la incisión es mayor, la cicatrización es más prolongada, el postoperatorio es peor, la incontinencia es mucho mayor, las rejillas también son mayores, y no es recomendable. Como bien digo acá, no debería hacerse, pero bueno, puede ser que en algún momento vean una fistulectomía. Y la fistulotomía, que se intenta hacer siempre, ¿sí? Suele tener problemas de incontinencia solamente en ancianos y en mujeres, en general si no, no tiene. Y otra cosa, esto es lo del esfínter, bueno, lo que les dije antes. Y otra cosa, en las submucosas, en las cintas esfinterianas, o en las trazas esfinterianas bajas, que serían simples o complejas esas. Simples. En las simples sí o sí, o sea, siempre tenés que hacer fistulotomía, o intentar hacer fistulotomía, pero en estas sí o sí. O sea, hacer una fistulectomía en alguna de estas es como mala praxis, ¿sí? Directamente. Bien, acá está lo que les decía. Fistulotomía, sí, abrimos sobre el trayecto, y de fistulectomía retiramos todo. Bueno, acá ven, acá se ve más. Otra vez, tengo el orificio interno, tengo el orificio externo, marco el trayecto, hago la incisión arriba, ¿sí? Y lo que puedo hacer después es como una, no sé si la marsupialización, claro, bajo la piel hacia el trayecto, entonces disminuyo el espacio virtual, o esa brecha que me queda. Y de esa manera permito que la cicatrización sea más rápida, digamos. Y bueno, después eso es como lo básico. Después hay un montón de tratamientos, entre comillas, nuevos, que en realidad se hacen hace un montón de tiempo, que lo que hago es, con esto, colocar un sedal, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, un dedo de guante, es algo que queda por dentro de ese trayecto fistuloso, y que de esa manera permite que drene, porque piensen que yo permito, o sea, tengo el orificio interno y el externo abiertos constantemente, porque tengo algo dentro de eso que está tunorizándolo. Y además estimula la fibrosis, entonces como que se va cerrando ese trayecto, pero mientras se va drenando.
Y por otro lado me permite usar algún sellante, o sea, colocar algo adentro, que yo la verdad nunca vi, pero sí se hace, colocar un sellante dentro de ese trayecto para cerrarlo. Ahora vamos a ver algunas opciones. Perdón, Aye, te interrumpo con una pavada. Sí, obvio. No un dedo de guante, no, por favor no le dejen un dedo de guante. El borde, al Bueno, revés, no, el perdón, bordecito. perdón. Como El la borde del gomita. guante, que la parte de la goma esa que es como redondita y dura, eso se deja, tenés razón. Ahora ya pasás a otro tratamiento, sí. Sí. En realidad, más que un sellamiento por el otro, lo que hace es generar la fibrosis y por decúbito después se va saliendo el sedante. Entonces queda todo ese trayecto fibroso y cicatrizado, digamos. De vos lo que haces, no sé si vieron alguna foto, que eso es importante. Esto es para tratamientos de fístulas que comprometen todo el esfínter, o más en 30, que no podés cortarlo porque lo dejas incontinente al paciente. Entonces va como atravesando el esfínter y fibrosando, o sea, va haciendo de cúbito y se va exteriorizando, y en ese trayecto deja toda una cicatriz en el esfínter sin cortarlo. Y esa es como el Sí, la fisiología de ese algo. Esa es la idea. Y lo que Está haces es- discutido si se deja ajustado o no ajustado. Se dice que no se deja ajustado porque el ajustado le da dolor y genera lo mismo. O sea, no tiene sentido Ellos ajustado. recitan cada 15 días y te van ajustando cada Sí, pero no, vez más. supuestamente no se ajusta. Yo la verdad que de esto vi muy poco, vi dos darle nada más. Para conocerlo. La ansiedad es más doloroso, pero hace que se baje más rápido. Si vos lo dejás así a subir de delirio, tarda veces en salir. Claro. Bueno, Entonces, eso de ajustarlo es que cae más rápido. Y vos con esto dejar así suelto como está ahí, tarda 6 años en salir. y lo ajustado. Bueno, entonces acá un poco lo que decían, claro, como para resumir entonces un poco, básicamente, hay que dejarlo en el postoperatorio suelto, ¿sí? Sin apretar, porque eso produce dolor, no tiene sentido, y además puede lastimar la zona. Y hay quienes, depende del cirujano, ¿sí? Depende del librito del cirujano, hay quienes lo van citando cada 15 días, 3 semanas, para ajustarlo un poco y de esa manera acelerar la fibrosis, y hay quienes lo dejan, que dice Facu que 6 meses real, es un montón de tiempo. Bueno, ¿En serio? es un montón de tiempo. Seguir el bueno. No sabía que tanto, Claro, como yo que está tampoco escrito, sabía por eso, tanto. de esto yo no vi nunca, está escrito como que no hay que ajustarlo porque duele y otros dicen que hay que ajustarlo. Vi uno, Vi pero. uno solo yo también. Hicieron muy poco acá. No, acá no se hace. Bien, entonces lo que haces es como que el trayecto se va cerrando y a medida que va avanzando hacia afuera, digamos, se va cubriendo, se va fibrosando ese trayecto. Es loco si no lo ves, pero... Bien, después lo otro que podés decir, vieron que acá yo dije que facilita la inyección de sellantes, o sea, también puedes usar ese trayecto para poner algún adhesivo, algún sellante, que eso tampoco lo vi yo. Bueno, si yo no lo vi, no llegué a eso. De la torre operada, ¿viste? Yo digo, ¿qué? Me lo perdí. Bueno, le pones algún material que genere dentro del trayecto esa fibrosis y vaya sellándolo de a poco. Bueno, acá dice fibrinógeno, trombina y calcio. La verdad no sé qué se usa con frecuencia, yo nunca vi que se coloque algo. Vos, Facu, por ahí sí. No existe la fibrinógeno es el pero en fístulas, ¿tenés idea? Sí, no. No lo vi nunca. Bien. Sí sé que existe, pero no lo vi nunca. Y esto me parece muy bueno, que en realidad tampoco sé si se usa, por lo menos acá nunca lo vi, pero se genera con, no me acuerdo si era con algo de chancho, sí, pero con un tejido biológico se sustituye ese trayecto y se pone como si fuese un hisopo o como si fuese acá un taponcito, ¿sí? Por ese trayecto y se va moviendo. Y lo que vos haces también, otra vez, generar la fibrosis, permitís que de esa manera, igual la verdad no me gusta mucho porque no permitís que drene. Pero lo dejas puesto. Así Sí, lo dejas puesto. Pero Va cicatrizando, sí. Bueno, pero es medio raro, pero bueno. La verdad que acá nunca vi que se haga y dicen que es muy caro. ¿En Rosario? En la ciudad de Autos. Pero bueno, para que sepamos que existe. Todas estas cosas son para no operar o reoperar al paciente que tiene una fístula compleja o tienen menor tasa de éxito que algo convencional, pero en ningún momento injurias el esfínter. Eso es lo bueno que tiene. Esto y no sé si hay otra. Sí, hay una más. Es como para, digamos, para proteger el esfínter. Sí. Pero bueno, también, o sea, si no se tiene una tasa de éxito del 50%, la realidad es que no tiene
sabe que es costoso, no tiene mucha injuria para el paciente. Bueno, si no te sale esto, irás con otro o hasta lo puedes usar de vuelta. Eso es lo que los defensores de estas técnicas que dicen. Pero como no es una cirugía, por eso se puede hacer de vuelta. Sí, igual esto, como, o sea, la verdad que yo nunca vi. Bueno, No, Facu dice el de Rosario, pero Debe ser damos clases. caro. esto es carísimo. Porque se hace, o sea, se hace el material, esto se hace para esto. Es con material biológico, es carísimo. Y, bueno, sacándole el de Rosario, no conozco a nadie, pero bueno, y esta es la ligadura interfinteriana del trayecto fistuloso, que me parece de lo más interesante, porque aparte se entiende. No sé, chelo. ¿Eso lo hace el chelón? Sí. Se entiende como todo el trayecto de los orificios con esta cirugía, ¿sí? Lo que hacemos es lo mismo que antes, que ponemos un alambre guía, ¿sí? A través del trayecto fistuloso, y hacemos una incisión horizontal en el espacio entre que está separado el esfínter interno con el esfínter externo, que sería esta incisión, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Buscamos el trayecto, y nuestra idea es dividir el trayecto en dos, en la parte que queda interna y la parte que queda externa. La parte que queda interna, o sea, hacia el ano, digamos, se sutura para que no ingrese nada y no salga nada del conducto anal. Y la parte que queda externa se deja abierta para que pueda drenar tranquilamente el contenido, digamos. Y luego lo que cerramos es la herida. ¿Cómo? ¿No entendiste? Tenés un trayecto fistuloso con el orificio interno que estaría hacia el ano y el orificio externo que estaría hacia la piel. Entonces, ves ese trayecto y cortás y ligás la parte que te queda hacia el ano. Hablando de la fístula todavía. De la fístula, sí. Y la otra parte, la idea es dejarla abierta para que drene hacia la piel. No. Ah, ¿no? Entonces lo entendí mal. Sí. ¿Y cómo es? Usualmente se cierran las dos. La de afuera, la parte, el orificio externo, si está cerca, y se lleva poco de esfínter, hacen como si fuese una mini fistulectomía. Y el orificio ¿En la interno, externa? Claro, la mitad externa. O sea, en este trayecto de acá. Claro, Acá. una simple. Este cacho, vos ligás y ligás acá. Sí. Si esto está accesible, te puedes llevar, no te tenés que llevar medio culo, y hacer como una fistulectomía de esto. Sí. Y Perfecto. a esto hay quienes cierran el orificio interno y quienes no lo cierran. Ok. Y hay otros que hacen que también tienen mayor beneficio, hacen el lift acá y meten un sedán acá. Claro, o sea, Sí. Ok. El mejor beneficio tiene es combinar técnicas. El lift uno solo a veces no alcanza. Siempre, o sea, la fistulectomía externa se hace siempre. No siempre Ah. es accesible. es como un pelo de Y si casa. no lo ligás y lo dejás ahí. Está bueno. Y esperar que Es bastante nueva la técnica. Esperar que hagan los 90 con una fístula simple. También se puede ir de- Igual, lo bueno de esto es que en cada cirugía que ustedes hagan con respecto a perianal, ustedes siempre toquen, porque tiene un resalto entre el esfínter interno y el esfínter externo, como Sí. para que ubiquen el espacio, porque no es tan fácil. Entonces, en cada una de cirugías que está, vos agarrás, metés el dedo y tocás, porque tiene como un resalto. Siempre te dicen, te fijás que sentís, y bueno. Bueno, en un culo, en un culo también le puede tocar el culo Claro. totalmente. No hace falta que se verifique. Entonces, Falta que esté dormida. básicamente se combinan varias técnicas. Acá podés poner en el interno podés poner un sedal o nada. Entonces, Facu, en el interno pones un sedal o nada. Discuten si se da o no se da el orificio interno. Algunos hacen un puntito en el orificio interno. Sí. Otros le hacen Claro, yo en lo que le hice hacía, se cerraba. Ahí se trae la mucosa. un avance mucoso o un descenso de piel. La radiografía. Ok. Bueno, igual vieron que es como muy artesanal, no sé, a mí me parece eso, como que es muy artesanal, depende del cirujano y depende del paciente y la fístula que presente, lo que se va haciendo, y también no es lo mismo un paciente que viene por primera vez al consultorio, que se va a operar, que un paciente que está reservado y ya tiene 3 o 4 cirugías de En el curso de fístulas. pronto de que daba esto dice, cuando una patología tan simple tiene tantas soluciones es porque ninguna es buena. Sí, lo escuché. Y es verdad, tal cual. Bueno, y creo que nada más. Ah, sí, bueno, acá tienen. Esto, igual, lo puse porque me parecía que se veía bien, pero no sé si está tan bien lo que yo digo. Digamos que acá está marcando el trayecto. O lo hacen Lo que no entiendo muy bien es esto. ¿Qué dice con él acá? ¿Con quién? ¿Con Colina? El lift, sí, sí. Ese es un círculo así, con dos rayones Sí, blancos. pero es para el campo nomás. Separado del estático. Eso es que volvió. Es aparato de tortura. Me parece que está muy bueno igual. Es eso para el tanto. Sí. Pero, o sea, cada gancho, Son latino, ¿sabes? Se van Son anzuelos, escuchame, anzuelos. ahora En la cosa esta. hay un círculo así de plástico. Claro, acá está este es el círculo de plástico, no sé si se llega a ver. La pediatra de guardia puntualmente. Claro, tira de un lado y del otro y queda colgado. Y hace como el campo.
Sí, pero- ampliando. Escuchame, eso es mejor que guardia de castigo, ¿no? Sí, Está bueno, ¿no? sí, sí. Curás la sala con eso, pues. Bueno, básicamente, como decíamos recién, lo que buscamos es el éxito terapéutico, que es bastante complicado y que por eso es tan artesanal el tratamiento, porque existen recidivas, porque la cicatrización puede llegar a ser muy prolongada, Facu nos dijo 6 meses, y porque puede haber incontinencia anal postoperatoria, que es una complicación capaz no tan grave, pero para el paciente sí genera mucha morbilidad. Y creo que nada más por ahora. Hasta mañana. Y hay una que a mí se Mañana me sí. sonaba que era el rosarino que lo hace con los quistes. También es que le meta